Cuando llegué al salón privado del restaurante esa noche de marzo, mi hijo Rodrigo me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y un abrazo que duró exactamente 2 segundos. Su suegro, don Armando Villalobos, ni siquiera se levantó de la silla. Solo levantó la barbilla en un saludo que parecía más desprecio que cortesía, y su esposa, la señora Cristina, me miró de arriba abajo como quien evalúa ganado en un corral. Mi nuera Patricia, sentada al lado de Rodrigo, me dedicó esa sonrisa profesional que usan los vendedores cuando te quieren vender algo que no necesitas, y en ese momento, antes de que nadie dijera una palabra, supe que no me habían invitado para celebrar nada. Me habían citado para ejecutar algo. Pero antes de que te cuente cómo fue que un sobre deslizado sobre el mantel cambió todo lo que yo había construido en silencio durante 30 años, quiero que me digas algo. Si estuvieras en mi lugar, si tu propia familia te invitara a cenar solo para humillarte, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado, le seguirías el juego, o te levantarías de la mesa y te irías con lo poco de dignidad que te queda? Déjame tu respuesta en los comentarios y dime desde qué parte de México me estás escuchando. Porque lo que viene no es solo mi historia, es la historia de muchos padres que construyeron todo y terminaron siendo tratados como un estorbo en su propia familia. Me llamo Rafael Ugalde Mendoza. Tengo 62 años. Nací y me levanté en Guadalajara, Jalisco, en una época en que aquí todavía se respetaba la palabra de un hombre, y un apretón de manos valía más que un contrato. Durante más de 30 años trabajé en el sector inmobiliario y en inversiones estratégicas. Desarrollé fraccionamientos, compré terrenos cuando nadie los quería, vendí cuando todos los querían, y construí un patrimonio que hoy supera los 2,000 millones de pesos mexicanos. Pero nunca anduve presumiendo, nunca usé relojes caros ni camionetas del año. Siempre viví en la misma casa de la colonia Chapalita, manejé el mismo Toyota que compré en el 2008, y me vestí con camisas de algodón y pantalones de vestir sencillos. No lo hice por tacaño, lo hice porque aprendí desde joven que la verdadera riqueza no se anuncia, se protege. Y una de las formas en que protegí esa riqueza fue siendo invisible. Rodrigo es mi único hijo. Lo tuve con mi esposa Marta, que en paz descanse. Ella falleció hace 11 años de cáncer, y desde entonces yo me dediqué a 2 cosas: cuidar mi patrimonio y cuidar a mi hijo. Rodrigo estudió administración de empresas en el ITESO. Es inteligente, responsable, pero siempre fue un poco blando. No sé si es la palabra correcta, pero nunca tuvo esa hambre que yo tuve. Nunca tuvo que pelear por nada porque yo se lo di todo. Y quizás ese fue mi error. Quizás lo mal acostumbré. Pero cuando conoció a Patricia Villalobos hace 6 años, yo pensé que eso le daría estructura. Pensé que casarse con una mujer de una familia empresarial lo haría madurar. Los Villalobos son dueños de Grupo Villalobos, una empresa que empezó como distribuidora de materiales para construcción en los años 80 y que hoy maneja contratos con el gobierno, ventas al mayoreo y algunos desarrollos inmobiliarios pequeños. En papel, son gente importante. En la realidad, son gente con nombre y con deudas bien escondidas. Pero eso yo no lo supe al principio. Al principio solo vi a una familia que hablaba mucho, que presumía mucho, y que trataba a mi hijo como si les hubiera hecho un favor al casarse con su hija. La boda fue en el Camino Real. 200 invitados, mariachi, cena de 6 tiempos, barra libre y fuegos artificiales. Don Armando pagó todo y se aseguró de que todo el mundo lo supiera. Yo no dije nada. Pagué la luna de miel en Europa como regalo y me quedé callado, porque en ese entonces todavía creía que estaba ganando una familia, no perdiendo a mi hijo. Los primeros 2 años fueron normales. Rodrigo trabajaba en Grupo Villalobos como gerente de operaciones. Patricia manejaba la parte administrativa junto con su madre. Yo seguía con mis negocios, discreto como siempre. Nos veíamos cada 15 días para comer.
Hablábamos de cosas cotidianas. Él me contaba de los proyectos de la empresa, y yo le daba algunos consejos generales sin meterme mucho. Pero poco a poco empecé a notar cambios. Primero fue el trato. Rodrigo dejó de preguntarme cómo estaba. Dejó de preguntarme por mis negocios. Cuando hablábamos, solo me contaba de los logros de Grupo Villalobos, de los contratos que habían ganado, de los planes de expansión que tenían, y siempre terminaba diciendo: «Es que don Armando tiene muy buena visión, papá. Él sabe cómo se mueve el mercado». Yo solo asentía. No dije nada, pero registré cada palabra. Luego vinieron las invitaciones, o más bien, la falta de invitaciones. Antes me incluían en las reuniones familiares de los Villalobos, cumpleaños, posadas, comidas dominicales, pero de pronto dejaron de avisarme. Rodrigo me decía: «Es que fue algo improvisado, papá. La próxima te aviso con tiempo». Pero la próxima nunca llegaba. Y cuando yo preguntaba siempre había una excusa, que si Patricia no se sentía bien, que si don Armando estaba ocupado, que si era solo una reunión pequeña de puros Villalobos, como si yo ya no fuera familia. Después vinieron las sugerencias. Rodrigo empezó a decirme cosas como: «Papá, ya deberías tomártelo con calma, ya trabajaste mucho, deberías vender algunas propiedades y disfrutar la vida». «Oh, ¿no has pensado en moverte a una casa más pequeña? La de Chapalita es muy grande para ti solo. Además, el mantenimiento debe ser pesado». O la peor de todas, Patricia me dijo que deberías hacerte un chequeo completo. Dice que te ve un poco distraído últimamente. Yo tenía 60 años en ese momento. Corría 3 veces por semana. Mis exámenes médicos salían perfectos. No estaba distraído, estaba observando. Y lo que observé fue que mi hijo ya no hablaba como mi hijo. Hablaba como un Villalobos. Hace 2 años don Armando me invitó a comer, solo nosotros dos. Me dijo que quería conocerme mejor, que habíamos sido familia política durante años, pero que nunca habíamos tenido una plática de hombre a hombre. Fuimos a un restaurante en Tlaquepaque, pedimos birria y tequila. Y después del segundo caballito, don Armando me dijo algo que nunca olvidaré: «Rafael, yo sé que usted fue un hombre trabajador. Eso se respeta. Pero los tiempos cambiaron. Ahora los negocios son más complejos. Requieren relaciones, influencias, estructura. Rodrigo está aprendiendo rápido con nosotros, y usted debe estar tranquilo sabiendo que su hijo está en buenas manos». No me lo dijo como consejo, me lo dijo como aviso, como si me estuviera diciendo: «Ya no te necesitamos». Salí de esa comida sin decir mucho. Agradecí la invitación, pagué mi parte de la cuenta, aunque don Armando insistió en que él pagaba, y me fui a mi casa. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, viendo las fotos de Rodrigo cuando era niño, las fotos de Marta cargándolo, las fotos de los 3 en la playa. Y me hice una pregunta que me dolió más de lo que esperaba. ¿En qué momento perdí a mi hijo? Pero no me quedé solo con la pregunta. Hice lo que siempre hago cuando algo no me cuadra: investigar. Al día siguiente contraté a un despacho de investigación privada. No les di muchos detalles, solo les pedí un reporte completo sobre Grupo Villalobos: situación financiera, contratos activos, pasivos, socios, movimientos recientes, todo. Y les pedí discreción absoluta. 2 semanas después, el reporte llegó a mi oficina en un sobre manila. Lo leí completo esa misma tarde, y lo que encontré me dejó helado. Grupo Villalobos estaba quebrado. No técnicamente, no en papel, pero estaban sostenidos con deuda. Tenían 3 líneas de crédito al límite, 2 contratos gubernamentales que no habían cobrado en 6 meses por problemas administrativos, y un desarrollo inmobiliario en Zapopan que estaba parado porque los permisos no salían. La empresa seguía operando, seguía vendiendo, seguía facturando, pero las utilidades reales eran mínimas. Y lo peor, don Armando había usado propiedades personales como garantía para conseguir más crédito. Estaban a un paso del colapso.
Y entonces entendí por qué Rodrigo había empezado a sugerirme que vendiera propiedades, que simplificara mi vida, que confiara en él. Porque los Villalobos necesitaban capital, y yo era la fuente más cercana. Pero no me iban a pedir ayuda directamente. No, eso sería admitir debilidad. Lo que iban a hacer era convencer a Rodrigo de que me ayudara a mí, de que me protegiera de mí mismo, de que tomara control de mis bienes por mi propio bien. Así que hice algo que ellos nunca esperaron. Me volví invisible de verdad. 6 meses antes de esa cena de marzo, yo ya había reestructurado todo mi patrimonio. Moví propiedades a fideicomisos privados, transferí inversiones a cuentas corporativas con nombres que no tenían nada que ver conmigo. Contraté a un equipo de abogados en la Ciudad de México que manejaban todo desde allá, y creé una estructura de inversión anónima bajo el nombre de Inmobiliaria Trébol, SADC-1B. Inmobiliaria Trébol no existía en papel como Rafael Ugalde. Existía como una entidad independiente, con su propio RFC, su propia administración y su propio poder de decisión. Y lo más importante, con 850 millones de pesos mexicanos listos para invertir. Y entonces esperé, porque yo sabía que los Villalobos iban a necesitar capital pronto. Y cuando lo necesitaran, iban a buscar inversionistas. Y cuando buscaran, Inmobiliaria Trébol iba a aparecer. Y apareció. Hace 4 meses, don Armando anunció en una junta interna de Grupo Villalobos que habían conseguido un inversionista estratégico, un inversionista anónimo, que iba a inyectar 850 millones de pesos a cambio del 45% de la empresa. Según el acuerdo, el inversionista no participaría en la operación diaria. Solo recibiría reportes trimestrales y tendría voz en decisiones estratégicas mayores. Era el trato perfecto para los Villalobos. Capital fresco sin perder el control. O eso creían ellos. Rodrigo me contó la noticia con emoción. Me llamó por teléfono un sábado por la mañana y me dijo: «Papá, tengo que contarte algo increíble. La empresa consiguió un inversionista muy fuerte. Van a inyectar casi 1,000 millones de pesos. Esto va a cambiar todo. Don Armando dice que en 2 años vamos a duplicar el tamaño de la operación». Yo le dije: «Qué bien, hijo. Me da mucho gusto. Espero que todo salga como esperan». Y colgué. Esa noche brindé solo en mi casa con un tequila reposado, porque acababa de comprar el 45% de la empresa que creía tener controlado a mi hijo. Y ellos no tenían idea. Durante los siguientes 3 meses, todo pareció mejorar para los Villalobos. Pagaron deudas, reactivaron el proyecto de Zapopan, contrataron más personal. Don Armando empezó a aparecer en revistas locales de negocios hablando de expansión y visión empresarial. Patricia publicaba fotos en redes sociales de las oficinas nuevas, de los eventos de la empresa, de las cenas con socios. Y Rodrigo parecía más feliz que nunca, pero conmigo el trato seguía empeorando. Ya casi no me hablaba. Cuando lo hacía, era para pedirme que firmara algún documento menor, o para avisarme que no podría ir a comer el domingo porque tenía compromisos. Las pocas veces que nos vimos, llegaba distraído, contestaba el teléfono en medio de la conversación y se iba rápido, como si estar conmigo fuera una obligación incómoda. Yo no dije nada, solo observé, y seguí recibiendo los reportes trimestrales de Inmobiliaria Trébol sobre Grupo Villalobos. Y entonces llegó la invitación. Fue Patricia quien me llamó, no Rodrigo. Patricia. Don Rafael, buenas tardes. Le llamo porque queremos invitarlo a cenar este viernes. Es una cena familiar, algo tranquilo, pero queremos que esté con nosotros. Hace mucho que no compartimos. Su tono era amable, demasiado amable. Le dije que sí, por supuesto. Pregunté si necesitaba llevar algo. Me dijo que no, que solo mi presencia. Y colgó. Yo supe en ese momento que algo venía, porque Patricia nunca me había llamado directamente.
y nunca me habían invitado a una cena familiar tranquila con ellos. Siempre era Rodrigo quien me invitaba, y siempre era en contextos más grandes, pero esta vez querían algo específico, y yo iba a dárselos. El viernes llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora. Me estacioné en la calle, no en el valet parking. Entré caminando despacio, saludé al encargado y me dirigí al salón privado que Patricia había reservado. Cuando abrí la puerta, todos ya estaban sentados. Don Armando a la cabecera, la señora Cristina a su derecha, Patricia y Rodrigo del otro lado, y una silla vacía al fondo, casi pegada a la pared. Esa silla era para mí. Don Armando me saludó sin levantarse. Cristina me sonrió con frialdad. Patricia me indicó la silla con un gesto elegante. Y Rodrigo me abrazó esos 2 segundos y me dijo: «Gracias por venir, papá». Me senté, pedí agua mineral y esperé. La conversación empezó con trivialidades. Hablaron del clima, de un viaje que habían hecho a Cancún, de los nuevos proyectos de la empresa. Yo asentía, hacía preguntas cortas y dejaba que ellos hablaran. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me preguntó qué había hecho durante la semana. Era como si yo fuera un invitado de relleno. Entonces llegó la comida. Ordenaron cortes, vino tinto, entradas variadas. Yo pedí pechuga de pollo a la plancha y agua. Don Armando hizo un comentario. «Rafael, usted siempre tan sencillo. Eso es bueno. La sencillez es virtud». Lo dijo como halago, pero sonó a lástima. Y entonces, cuando terminamos el plato fuerte y retiraron los platos, don Armando se limpió la boca con la servilleta, se recargó en el respaldo de la silla y dijo: «Rafael, lo invitamos hoy porque queremos hablar de algo importante, algo que tiene que ver con usted, con Rodrigo y con el futuro de esta familia». Yo solo lo miré, no dije nada. Continuará en la parte 2. Parte 1. Cuando llegué al salón privado del restaurante esa noche de marzo, mi hijo Rodrigo me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y un abrazo que duró exactamente 2 segundos. Su suegro, don Armando Villalobos, ni siquiera se levantó de la silla. Solo levantó la barbilla en un saludo que parecía más desprecio que cortesía, y su esposa, la señora Cristina, me miró de arriba abajo como quien evalúa ganado en un corral. Mi nuera Patricia, sentada al lado de Rodrigo, me dedicó esa sonrisa profesional que usan los vendedores cuando te quieren vender algo que no necesitas. Y en ese momento, antes de que nadie dijera una palabra, supe que no me habían invitado para celebrar nada. Me habían citado para ejecutar algo. Pero antes de que te cuente cómo fue que un sobre deslizado sobre el mantel cambió todo lo que yo había construido en silencio durante 30 años, quiero que me digas algo. Si estuvieras en mi lugar, si tu propia familia te invitara a cenar solo para humillarte, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado, le seguirías el juego, o te levantarías de la mesa y te irías con lo poco de dignidad que te queda? Déjame tu respuesta en los comentarios y dime desde qué parte de México me estás escuchando. Porque lo que viene no es solo mi historia, es la historia de muchos padres que construyeron todo y terminaron siendo tratados como un estorbo en su propia familia. Me llamo Rafael Ugalde Mendoza. Tengo 62 años. Nací y me levanté en Guadalajara, Jalisco, en una época en que aquí todavía se respetaba la palabra de un hombre y un apretón de manos valía más que un contrato. Durante más de 30 años trabajé en el sector inmobiliario y en inversiones estratégicas. Desarrollé fraccionamientos, compré terrenos cuando nadie los quería, vendí cuando todos los querían y construí un patrimonio que hoy supera los 2,000 millones de pesos mexicanos. Pero nunca anduve presumiendo, nunca usé relojes caros ni camionetas del año. Siempre viví en la misma casa de la colonia Chapalita, manejé el mismo Toyota que compré en el 2008 y me vestí con camisas de algodón y pantalones de vestir sencillos. No lo hice por tacaño, lo hice porque aprendí desde joven que la verdadera riqueza no se anuncia, se protege. Y una de las formas en que protegí esa riqueza fue siendo invisible. Rodrigo es mi único hijo.
Lo tuve con mi esposa Marta, que en paz descanse. Ella falleció hace 11 años de cáncer, y desde entonces yo me dediqué a dos cosas: cuidar mi patrimonio y cuidar a mi hijo. Rodrigo estudió administración de empresas en el ITESO. Es inteligente, responsable, pero siempre fue un poco blando. No sé si es la palabra correcta, pero nunca tuvo esa hambre que yo tuve. Nunca tuvo que pelear por nada porque yo se lo di todo. Y quizás ese fue mi error. Quizás lo mal acostumbré. Pero cuando conoció a Patricia Villalobos hace 6 años, yo pensé que eso le daría estructura. Pensé que casarse con una mujer de una familia empresarial lo haría madurar. Los Villalobos son dueños de Grupo Villalobos, una empresa que empezó como distribuidora de materiales para construcción en los años 80 y que hoy maneja contratos con el gobierno, ventas al mayoreo y algunos desarrollos inmobiliarios pequeños. En papel, son gente importante. En la realidad, son gente con nombre y con deudas bien escondidas. Pero eso yo no lo supe al principio. Al principio solo vi a una familia que hablaba mucho, que presumía mucho, y que trataba a mi hijo como si les hubiera hecho un favor al casarse con su hija. La boda fue en el Camino Real. 200 invitados, mariachi, cena de 6 tiempos, barra libre y fuegos artificiales. Don Armando pagó todo y se aseguró de que todo el mundo lo supiera. Yo no dije nada. Pagué la luna de miel en Europa como regalo y me quedé callado, porque en ese entonces todavía creía que estaba ganando una familia, no perdiendo a mi hijo. Los primeros 2 años fueron normales. Rodrigo trabajaba en Grupo Villalobos como gerente de operaciones. Patricia manejaba la parte administrativa junto con su madre. Yo seguía con mis negocios, discreto como siempre. Nos veíamos cada 15 días para comer. Hablábamos de cosas cotidianas. Él me contaba de los proyectos de la empresa, y yo le daba algunos consejos generales sin meterme mucho. Pero poco a poco empecé a notar cambios. Primero fue el trato. Rodrigo dejó de preguntarme cómo estaba. Dejó de preguntarme por mis negocios. Cuando hablábamos, solo me contaba de los logros de Grupo Villalobos, de los contratos que habían ganado, de los planes de expansión que tenían, y siempre terminaba diciendo: «Es que don Armando tiene muy buena visión, papá. Él sabe cómo se mueve el mercado». Yo solo asentía. No dije nada, pero registré cada palabra. Luego vinieron las invitaciones, o más bien, la falta de invitaciones. Antes me incluían en las reuniones familiares de los Villalobos, cumpleaños, posadas, comidas dominicales, pero de pronto dejaron de avisarme. Rodrigo me decía: «Es que fue algo improvisado, papá. La próxima te aviso con tiempo». Pero la próxima nunca llegaba. Y cuando yo preguntaba siempre había una excusa, que si Patricia no se sentía bien, que si don Armando estaba ocupado, que si era solo una reunión pequeña de puros Villalobos, como si yo ya no fuera familia. Después vinieron las sugerencias. Rodrigo empezó a decirme cosas como: «Papá, ya deberías tomártelo con calma, ya trabajaste mucho, deberías vender algunas propiedades y disfrutar la vida». O: «¿No has pensado en moverte a una casa más pequeña? La de Chapalita es muy grande para ti solo. Además, el mantenimiento debe ser pesado». O la peor de todas, Patricia me dijo que deberías hacerte un chequeo completo. Dice que te ve un poco distraído últimamente. Yo tenía 60 años en ese momento. Corría 3 veces por semana. Mis exámenes médicos salían perfectos. No estaba distraído, estaba observando. Y lo que observé fue que mi hijo ya no hablaba como mi hijo. Hablaba como un Villalobos. Hace 2 años don Armando me invitó a comer, solo nosotros 2. Me dijo que quería conocerme mejor, que habíamos sido familia política durante años, pero que nunca habíamos tenido una plática de hombre a hombre. Fuimos a un restaurante en Tlaquepaque, pedimos birria y tequila. Y después del segundo caballito, don Armando me dijo algo que nunca olvidaré: «Rafael,
Yo sé que usted fue un hombre trabajador. Eso se respeta. Pero los tiempos cambiaron. Ahora los negocios son más complejos. Requieren relaciones, influencias, estructura. Rodrigo está aprendiendo rápido con nosotros, y usted debe estar tranquilo sabiendo que su hijo está en buenas manos. No me lo dijo como consejo, me lo dijo como aviso, como si me estuviera diciendo, ya no te necesitamos. Salí de esa comida sin decir mucho. Agradecí la invitación, pagué mi parte de la cuenta, aunque don Armando insistió en que él pagaba, y me fui a mi casa. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, viendo las fotos de Rodrigo cuando era niño, las fotos de Marta cargándolo, las fotos de los tres en la playa. Y me hice una pregunta que me dolió más de lo que esperaba. ¿En qué momento perdí a mi hijo? Pero no me quedé solo con la pregunta. Hice lo que siempre hago cuando algo no me cuadra: investigar. Al día siguiente contraté a un despacho de investigación privada. No les di muchos detalles, solo les pedí un reporte completo sobre Grupo Villalobos, situación financiera, contratos activos, pasivos, socios, movimientos recientes, todo, y les pedí discreción absoluta. 2 semanas después, el reporte llegó a mi oficina en un sobre manila. Lo leí completo esa misma tarde, y lo que encontré me dejó helado. Grupo Villalobos estaba quebrado. No técnicamente, no en papel, pero estaban sostenidos con deuda. Tenían 3 líneas de crédito al límite, 2 contratos gubernamentales que no habían cobrado en 6 meses por problemas administrativos, y un desarrollo inmobiliario en Zapopan que estaba parado porque los permisos no salían. La empresa seguía operando, seguía vendiendo, seguía facturando, pero las utilidades reales eran mínimas. Y lo peor, don Armando había usado propiedades personales como garantía para conseguir más crédito. Estaban a un paso del colapso. Y entonces entendí por qué Rodrigo había empezado a sugerirme que vendiera propiedades, que simplificara mi vida, que confiara en él. Porque los Villalobos necesitaban capital, y yo era la fuente más cercana. Pero no me iban a pedir ayuda directamente. No, eso sería admitir debilidad. Lo que iban a hacer era convencer a Rodrigo de que me ayudara a mí, de que me protegiera de mí mismo, de que tomara control de mis bienes por mi propio bien. Así que hice algo que ellos nunca esperaron. Me volví invisible de verdad. 6 meses antes de esa cena de marzo, yo ya había reestructurado todo mi patrimonio. Moví propiedades a fideicomisos privados. Transferí inversiones a cuentas corporativas con nombres que no tenían nada que ver conmigo. Contraté a un equipo de abogados en la Ciudad de México que manejaban todo desde allá, y creé una estructura de inversión anónima bajo el nombre de Inmobiliaria Trébol, SADC-UNB. Inmobiliaria Trébol no existía en papel como Rafael Ugalde, existía como una entidad independiente, con su propio RFC, su propia administración y su propio poder de decisión, y lo más importante, con 850 millones de pesos mexicanos listos para invertir. Y entonces esperé, porque yo sabía que los Villalobos iban a necesitar capital pronto, y cuando lo necesitaran, iban a buscar inversionistas, y cuando buscaran, Inmobiliaria Trébol iba a aparecer. Y apareció. Hace 4 meses, don Armando anunció en una junta interna de Grupo Villalobos que habían conseguido un inversionista estratégico, un inversionista anónimo, que iba a inyectar 850 millones de pesos a cambio del 45% de la empresa. Según el acuerdo, el inversionista no participaría en la operación diaria. Solo recibiría reportes trimestrales y tendría voz en decisiones estratégicas mayores. Era el trato perfecto para los Villalobos. Capital fresco sin perder el control. O eso creían ellos. Rodrigo me contó la noticia con emoción. Me llamó por teléfono un sábado por la mañana y me dijo: «Papá, tengo que contarte algo increíble. La empresa consiguió un inversionista muy fuerte. Van a inyectar casi 1,000 millones de pesos. Esto va a cambiar todo.
Don Armando dice que en 2 años vamos a duplicar el tamaño de la operación. Yo le dije, qué bien, hijo, me da mucho gusto, espero que todo salga como esperan. Y colgué. Esa noche brindé solo en mi casa con un tequila reposado, porque acababa de comprar el 45% de la empresa que creía tener controlado a mi hijo. Y ellos no tenían idea. Durante los siguientes 3 meses, todo pareció mejorar para los Villalobos. Pagaron deudas, reactivaron el proyecto de Zapopan, contrataron más personal. Don Armando empezó a aparecer en revistas locales de negocios hablando de expansión y visión empresarial. Patricia publicaba fotos en redes sociales de las oficinas nuevas, de los eventos de la empresa, de las cenas con socios. Y Rodrigo parecía más feliz que nunca, pero conmigo el trato seguía empeorando. Ya casi no me hablaba. Cuando lo hacía, era para pedirme que firmara algún documento menor, o para avisarme que no podría ir a comer el domingo porque tenía compromisos. Las pocas veces que nos vimos, llegaba distraído, contestaba el teléfono en medio de la conversación y se iba rápido, como si estar conmigo fuera una obligación incómoda. Yo no dije nada, solo observé, y seguí recibiendo los reportes trimestrales de Inmobiliaria Trébol sobre Grupo Villalobos. Y entonces llegó la invitación. Fue Patricia quien me llamó, no Rodrigo. Patricia. Don Rafael, buenas tardes. Le llamo porque queremos invitarlo a cenar este viernes. Es una cena familiar, algo tranquilo, pero queremos que esté con nosotros. Hace mucho que no compartimos. Su tono era amable, demasiado amable. Le dije que sí, por supuesto. Pregunté si necesitaba llevar algo. Me dijo que no, que solo mi presencia. Y colgó. Yo supe en ese momento que algo venía, porque Patricia nunca me había llamado directamente, y nunca me habían invitado a una cena familiar tranquila con ellos. Siempre era Rodrigo quien me invitaba, y siempre era en contextos más grandes, pero esta vez querían algo específico, y yo iba a dárselos. El viernes llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora. Me estacioné en la calle, no en el valet parking. Entré caminando despacio. Saludé al encargado y me dirigí al salón privado que Patricia había reservado. Cuando abrí la puerta, todos ya estaban sentados. Don Armando a la cabecera, la señora Cristina a su derecha, Patricia y Rodrigo del otro lado, y una silla vacía al fondo, casi pegada a la pared. Esa silla era para mí. Don Armando me saludó sin levantarse. Cristina me sonrió con frialdad. Patricia me indicó la silla con un gesto elegante. Y Rodrigo me abrazó esos 2 segundos y me dijo, «Gracias por venir, papá». Me senté, pedí agua mineral y esperé. La conversación empezó con trivialidades. Hablaron del clima, de un viaje que habían hecho a Cancún, de los nuevos proyectos de la empresa. Yo asentía, hacía preguntas cortas y dejaba que ellos hablaran. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me preguntó qué había hecho durante la semana. Era como si yo fuera un invitado de relleno. Entonces llegó la comida. Ordenaron cortes, vino tinto, entradas variadas. Yo pedí pechuga de pollo a la plancha y agua. Don Armando hizo un comentario. «Rafael, usted siempre tan sencillo. Eso es bueno. La sencillez es virtud». Lo dijo como halago, pero sonó a lástima. Y entonces, cuando terminamos el plato fuerte y retiraron los platos, don Armando se limpió la boca con la servilleta, se recargó en el respaldo de la silla y dijo, «Rafael, lo invitamos hoy porque queremos hablar de algo importante. Algo que tiene que ver con usted, con Rodrigo y con el futuro de esta familia». Yo solo lo miré. No dije nada. Don Armando dejó pasar unos segundos en silencio, como si esperara que yo dijera algo. Pero yo solo sostuve su mirada y esperé. Aprendí hace muchos años que en las negociaciones, el que habla primero siempre pierde terreno. Y esto, aunque ellos no lo supieran todavía, era una negociación. «Mire, Rafael», continuó don Armando cruzando las manos sobre la mesa,
Usted es un hombre que trabajó toda su vida. Eso nadie se lo quita. Pero llega un momento en que uno tiene que soltar el control y confiar en la siguiente generación. Rodrigo ya no es un niño. Es un hombre hecho y derecho, casado, con responsabilidades y con un futuro prometedor en nuestra empresa. La señora Cristina asintió con una sonrisa maternal que no me llegaba ni a la suela de los zapatos. Patricia miraba a Rodrigo con ternura calculada. Y mi hijo miraba el mantel como si ahí estuvieran escritas las palabras que no se atrevía a decirme. Lo que queremos proponerle, siguió don Armando, es que considere hacer algunos ajustes en su situación personal. Sabemos que vive solo en esa casa grande de Chapalita. Sabemos que maneja sus propios asuntos, sus propiedades, sus inversiones. Pero a su edad, Rafael, eso puede ser agotador. Y francamente innecesario. Ahí estaba. La palabra que había estado esperando desde que entré al salón. Innecesario. Como si mi vida, mi trabajo de 30 años, mis decisiones, fueran un capricho de viejo terco. Don Armando respiró hondo, como si lo que venía le costara trabajo decirlo, aunque yo sabía que lo había ensayado 1000 veces. Rodrigo y Patricia están preocupados por usted, y nosotros también. Por eso hemos pensado que sería bueno que usted transfiriera la administración de sus bienes a Rodrigo. No estamos hablando de quitarle nada, por supuesto. Usted seguiría siendo el dueño de todo, pero Rodrigo se encargaría de las decisiones, de los trámites, de las rentas, de las ventas si fuera necesario. Así usted puede vivir tranquilo, sin preocupaciones, disfrutando lo que le queda de vida. Lo que me queda de vida, como si ya estuviera en cuenta regresiva. Sentí como la sangre me subía a la cabeza, pero mantuve la calma. Respiré despacio. Tomé un sorbo de agua. Y entonces miré a Rodrigo. ¿Eso es lo que tú quieres, hijo? Rodrigo levantó la vista del mantel. Tenía los ojos vidriosos, pero no de tristeza, de incomodidad. Como cuando era niño y lo cachaban en una mentira. Papá, no es que yo quiera quitarte nada. Es solo que... Bueno, Patricia y yo hemos hablado, y creemos que sería mejor para ti. Ya trabajaste suficiente. Ya te ganaste el descanso. Y yo puedo encargarme de todo. Tengo experiencia ahora. Sé cómo manejar patrimonios. Y así tú no tienes que estar preocupándote por rentas, por contratos, por inquilinos. Puedes viajar, descansar, hacer lo que quieras. Lo dijo con la voz de un hijo preocupado. Pero las palabras eran de Patricia, o de don Armando, o de los dos. Además, agregó Patricia con esa sonrisa profesional que tanto practicaba, hemos visto que últimamente está un poco olvidadizo don Rafael. Rodrigo me contó que el mes pasado se le olvidó una cita con el dentista, y la semana antepasada no recordaba si había pagado el predial de la casa. Yo no había olvidado ninguna cita, y el predial lo pago automáticamente desde hace 5 años por domiciliación bancaria. Pero ella necesitaba construir una narrativa. Necesitaba que yo pareciera vulnerable, confundido, incapaz, porque así es más fácil justificar el despojo. Don Armando sacó un sobre blanco del saco de su traje y lo deslizó por la mesa hacia mí. El sobre se detuvo justo frente a mi plato vacío. Aquí están los documentos, Rafael. Son poderes generales amplios a favor de Rodrigo. Nada complicado. Solo firma aquí y nosotros nos encargamos de todo. El notario ya revisó los papeles. Todo está en orden. Y créame, es lo mejor para todos. Ahí estaba el sobre. Blanco, limpio, cerrado. Y adentro estaba mi sentencia. Porque si yo firmaba esos papeles, Rodrigo tendría control total sobre mis propiedades, mis cuentas, mis decisiones. Podría vender, hipotecar, transferir, disponer. Y yo quedaría como un espectador en mi propia vida, dependiendo de la buena voluntad de mi hijo y de la familia que lo había comprado. Y lo peor de todo, ellos esperaban que yo firmara ahí mismo, sin leer, sin preguntar, sin protestar,
como si fuera un trámite menor, como si mi vida fuera un trámite menor. Levanté el sobre, lo sostuve en mis manos, lo abrí despacio, saqué los documentos. Eran como 30 páginas engrapadas, letra pequeña, lenguaje legal, poderes irrevocables, facultades amplísimas, firma del notario al final. Los leí en silencio, página por página, renglón por renglón. Nadie habló. Solo se escuchaba el tintineo de las copas en las mesas del restaurante afuera del salón privado. Cuando terminé de leer, doblé los documentos, los metí de nuevo en el sobre y lo puse sobre la mesa. ¿Ya firmó?, preguntó la señora Cristina con ansiedad mal disimulada. No, dije con calma, todavía no. Don Armando frunció el ceño. Patricia apretó la mano de Rodrigo por debajo de la mesa, y mi hijo me miró con una mezcla de decepción y urgencia. Papá, es solo una firma, no es nada del otro mundo. Es para protegerte. ¿Protegerme de qué, Rodrigo? De ti mismo, de que tomes decisiones apresuradas, de que alguien se aproveche de ti. ¿Alguien como quién? Rodrigo no supo qué contestar. Miró a Patricia. Ella intervino con ese tono suave y condescendiente que usan las personas cuando te explican algo como si fueras un niño. Don Rafael, entendemos que esto es difícil para usted. Nadie quiere sentir que está perdiendo el control, pero la realidad es que usted ya no está en condiciones de manejar todo solo. Y eso no es malo. Es natural. Es parte de la vida. Y por eso estamos aquí. Para apoyarlo, para cuidarlo. Sentí como algo se rompía adentro de mí. No fue coraje, no fue tristeza, fue claridad. Porque en ese momento entendí que para ellos yo ya no era Rafael Ugalde, el hombre que construyó un patrimonio desde cero. Ya no era el padre que pagó la universidad de Rodrigo, que le compró su primer coche, que lo apoyó cuando se casó. Ya no era nada de eso. Para ellos, yo era un obstáculo, un estorbo, un viejo que estaba sentado sobre un montón de dinero que ellos necesitaban, y ese sobre blanco era la forma elegante de quitármelo. Respiré hondo. Dejé pasar 5 segundos, y entonces hice algo que ninguno de ellos esperaba. Sonreí. Está bien, dije. Don Armando parpadeó. Patricia se tensó. Rodrigo me miró confundido. ¿Está bien?, repitió don Armando. Sí, está bien. Tienen razón, ya estoy viejo. Ya trabajé mucho, ya es tiempo de descansar. Saqué una pluma del bolsillo interior de mi saco. La destapé. Abrí el sobre de nuevo. Saqué los documentos. Los puse sobre la mesa. Busqué la página de las firmas y firmé. Firmé con letra clara, con mi nombre completo, Rafael Ugalde Mendoza. La señora Cristina dejó escapar un suspiro de alivio. Patricia sonrió con triunfo mal disimulado. Don Armando asintió con satisfacción. Y Rodrigo me miró como si acabara de hacer lo correcto por primera vez en años. Gracias, papá, me dijo. No te vas a arrepentir. Yo voy a cuidar todo, te lo prometo. Yo solo asentí, guardé mi pluma. Me levanté de la silla. ¿Ya se va?, preguntó don Armando. Sí, ya es tarde. Y ustedes tienen que celebrar. Disfruten la cena. Patricia se levantó para despedirse de mí con un abrazo que olía a perfume caro y a victoria. Cristina me dio la mano con condescendencia. Don Armando me palmeó el hombro como quien felicita a un caballo que finalmente obedeció. Y Rodrigo me acompañó hasta la puerta del salón. ¿Estás bien, papá? Muy bien, hijo. Muy bien. Te hablo mañana. ¿Sí? Cuando quieras. Salí del restaurante caminando despacio. Subí a mi Toyota. Cerré la puerta. Encendí el motor. Y entonces, solo entonces, cuando estuve seguro de que nadie me veía, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía 3 meses. Contestaron al segundo timbrazo. Licenciado Vargas. Buenas noches. Soy Rafael Ugalde. Don Rafael, buenas noches. Todo bien. Todo perfecto.
Ya firmé los documentos que me pidieron. Excelente. ¿Y ellos? Ellos también firmaron, sin leer, tal como usted predijo. Del otro lado de la línea escuché una risa breve y profesional. Perfecto, don Rafael. Entonces mañana a primera hora ejecutamos la fase 2. ¿Está listo? Más que listo, licenciado, más que listo. Colgué, guardé el teléfono y manejé de regreso a mi casa con una calma que no sentía desde hacía años. Porque lo que don Armando, Patricia, Cristina y mi propio hijo no sabían era que los documentos que yo acababa de firmar no eran poderes a favor de Rodrigo. Eran poderes limitados y revocables que yo mismo había preparado con el licenciado Vargas 3 meses antes. Documentos que parecían idénticos a los que don Armando me había dado, pero que en realidad solo autorizaban a Rodrigo a administrar 2 propiedades menores que no valían ni el 5% de mi patrimonio. Y los documentos que ellos firmaron, los que don Armando puso sobre la mesa con tanta confianza, eran un acuerdo de confidencialidad y un reconocimiento de deuda que los obligaba a reportarle a Inmobiliaria Trébol cualquier decisión estratégica mayor que involucrara más del 10% del capital de Grupo Villalobos. Ellos acababan de darme control legal absoluto sobre sus movimientos, y ni siquiera lo sabían. Esa noche dormí profundo por primera vez en meses, y al día siguiente, a las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Rodrigo. «Papá, necesito hablar contigo urgente. ¿Puedes venir a la casa?» «¿Pasó algo, hijo?» «Sí, pasó algo, pero no quiero hablarlo por teléfono. ¿Puedes venir?» «Voy para allá». Colgué, me vestí, tomé mi portafolio y manejé hacia la casa de Rodrigo y Patricia en la colonia Providencia. Cuando llegué, Rodrigo estaba en la puerta. Tenía ojeras. Se veía mal. Me hizo pasar sin decir palabra. Patricia estaba sentada en la sala con el teléfono en la mano y cara de preocupación. «¿Qué pasó?», pregunté. Rodrigo se pasó las manos por la cara, respiró hondo y me mostró un documento que tenía en la mesa de centro. «Esto llegó esta mañana por mensajería. Es una citación del licenciado Vargas. Dice que representa a Inmobiliaria Trébol, el inversionista de Grupo Villalobos, y dice que necesita verificar ciertos movimientos que hicimos el mes pasado». Yo tomé el documento. Lo leí con cuidado. Era una solicitud formal de auditoría interna, amparada en el contrato de inversión que don Armando había firmado 4 meses antes. «¿Y cuál es el problema?», pregunté con inocencia. «El problema es que ese licenciado tiene acceso a todo, papá, a las cuentas, a los contratos, a las operaciones, y don Armando dice que si revisan bien, van a encontrar irregularidades». «¿Qué tipo de irregularidades?». Rodrigo no contestó, solo bajó la mirada. Patricia habló por él. «Movimientos de efectivo que no están completamente documentados, gastos personales cargados a la empresa, algunos contratos con proveedores que son familiares de don Armando. Nada grave, pero si un inversionista lo revisa con lupa, puede verse mal». Yo asentí despacio. Me senté en el sillón, crucé las manos. «¿Y qué quieren que haga yo?». Rodrigo me miró con desesperación. «Papá, tú conoces gente, tú tienes contactos. ¿No puedes hablar con alguien? ¿No puedes ayudarnos a resolver esto antes de que se haga más grande?». Ahí estaba. Ahora sí me necesitaban. Ahora sí yo servía para algo. «Rodrigo», dije con calma, «yo firmé esos poderes anoche porque ustedes me dijeron que ya no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos. Me dijeron que estaba viejo, olvidadizo, incapaz, y ahora me piden ayuda». Rodrigo tragó saliva. Patricia desvió la mirada. «Papá, por favor, esto es serio. Si el inversionista decide retirarse o peor aún, si exige cambios en la administración, don Armando puede perder la empresa, y yo puedo perder mi trabajo, y nosotros podemos perderlo todo». Yo me levanté del sillón, caminé hacia la puerta. «Rodrigo, yo ya firmé los documentos que me pidieron, ya les di lo que querían.
Ahora ustedes tienen que resolver sus propios problemas, porque como bien dijeron anoche, yo ya estoy viejo y ya no estoy en condiciones de ayudar a nadie. Salí de la casa, subí a mi coche, y mientras manejaba de regreso a Chapalita, mi teléfono sonó de nuevo. Era el licenciado Vargas. Don Rafael, buenos días. La auditoría ya empezó, y como usted predijo, encontramos todo lo que buscábamos. Desvíos de efectivo, contratos inflados, gastos personales disfrazados de operativos. Grupo Villalobos está técnicamente en incumplimiento del contrato de inversión. ¿Qué sigue, licenciado? Usted tiene 3 opciones. 1. Exigir la devolución inmediata de los 850 millones con intereses y penalizaciones. 2. Forzar la venta de la participación de los Villalobos para recuperar su inversión. O 3. Tomar control mayoritario de la empresa y remover a la administración actual. Yo no dudé ni un segundo. La opción 3, licenciado. Quiero control total. Y quiero que los Villalobos sepan quién es el dueño real de su empresa. Entendido, don Rafael. Procedemos esta misma semana. Colgué. Y por primera vez en 6 años, desde que Rodrigo se casó con Patricia, sentí que recuperaba el control de mi vida. Porque la guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando. La auditoría duró exactamente 5 días hábiles. 5 días en los que don Armando Villalobos pasó de ser el empresario seguro y arrogante que me había humillado en aquella cena a un hombre que contestaba llamadas con voz temblorosa y pasaba las noches en su oficina revisando documentos que ya no podía esconder. Yo no fui a Grupo Villalobos durante esos 5 días. No llamé a Rodrigo. No pregunté nada. Solo recibí reportes diarios del licenciado Vargas, cada uno más demoledor que el anterior. Día 1. Confirmación de gastos personales cargados a la empresa. Viajes familiares a Europa facturados como prospección de mercados internacionales. Colegiaturas de los nietos de don Armando, pagadas como capacitación de personal. Remodelaciones de su casa registradas como adecuaciones de oficinas administrativas. En total, más de 12 millones de pesos desviados en los últimos 2 años. Día 2. Contratos sobrevalorados con empresas fantasma. 3 proveedores de materiales que resultaron ser propiedad de primos y cuñados de don Armando. Sobreprecio promedio del 30% en cada compra. Facturación cruzada para inflar costos y justificar los créditos que habían pedido. Día 3. Documentación incompleta de 2 contratos gubernamentales. Permisos que no existían. Licencias que habían expirado. Multas y adeudos con el SAT que nunca habían reportado al inversionista. Riesgo real de que el gobierno cancelara los contratos y exigiera devolución de anticipos. Día 4. Confirmación de que don Armando había usado el dinero de Inmobiliaria Trébol no para reactivar proyectos como había prometido, sino para tapar agujeros anteriores y pagar deudas personales que tenía con otros acreedores. El proyecto de Zapopan seguía parado. Las contrataciones nuevas eran familiares y conocidos sin experiencia. Y las oficinas nuevas, que Patricia presumía en redes sociales, eran un espacio rentado que todavía no habían pagado. Día 5. El licenciado Vargas me envió el informe final. 23 irregularidades graves. Incumplimiento directo de 8 cláusulas del contrato de inversión. Riesgo fiduciario alto. Recomendación técnica. Remoción inmediata de la administración actual y reestructuración completa de la empresa. El lunes de la semana siguiente, a las 9 de la mañana, el licenciado Vargas llegó a las oficinas de Grupo Villalobos acompañado de un notario público, un contador forense y 2 abogados más del despacho. Solicitaron una junta extraordinaria con carácter de urgente y conforme al contrato de inversión que don Armando había firmado 4 meses antes, él no podía negarse. La junta se realizó en la sala de juntas principal. Estaban presentes don Armando,
la señora Cristina, Patricia, Rodrigo y el contador interno de Grupo Villalobos. Del otro lado de la mesa, el equipo del licenciado Vargas. Yo no estuve presente, pero el licenciado me llamó en altavoz durante toda la reunión para que escuchara cada palabra. El licenciado Vargas empezó con calma y precisión profesional. Buenos días, mi nombre es Alejandro Vargas y represento legalmente a Inmobiliaria Trébol, S.A.D.C.V., inversionista mayoritario de Grupo Villalobos, con el 45% de participación accionaria. Estoy aquí porque durante la auditoría de cumplimiento realizada la semana pasada, identificamos múltiples incumplimientos contractuales que ponen en riesgo la inversión y la operación de la empresa. Don Armando intentó interrumpir. Licenciado, creo que hay un malentendido. Nosotros hemos operado la empresa con total transparencia. Si hubo algún error administrativo menor, estamos dispuestos a corregirlo de inmediato. No son errores administrativos menores, señor Villalobos, respondió el licenciado Vargas sin levantar la voz. Son desviaciones sistemáticas de recursos, uso indebido de capital, falsificación de reportes financieros y ocultamiento de pasivos. Todo documentado, todo verificable y todo en violación directa del contrato que usted firmó. Hubo silencio. El licenciado Vargas abrió una carpeta y empezó a leer en voz alta. Cada irregularidad, cada monto, cada fecha, cada factura falsa, cada contrato inflado, cada mentira documentada. Patricia intentó defenderse. Esos gastos fueron autorizados internamente. Teníamos facultades para administrar conforme a las necesidades operativas de la empresa. Las facultades no incluyen desvío de recursos para uso personal, señora, respondió uno de los abogados, y mucho menos ocultarle información material al inversionista mayoritario. Eso no es administración, eso es fraude. Rodrigo palideció. La señora Cristina apretó los labios, y don Armando, por primera vez en su vida, no tuvo nada que decir. El licenciado Vargas continuó. Conforme a la cláusula 16 del contrato de inversión, Inmobiliaria Trébol tiene el derecho de exigir una de 3 acciones en caso de incumplimiento grave: devolución inmediata del capital invertido con penalizaciones, venta forzada de la participación de los accionistas originales o toma de control administrativo total. Inmobiliaria Trébol ha decidido ejercer la tercera opción. Don Armando se puso de pie. Eso no es legal, no pueden quitarnos la empresa así nada más. Sí podemos, señor Villalobos, y lo vamos a hacer. Usted firmó el contrato, usted aceptó las condiciones, y usted violó cada una de ellas. A partir de este momento, Inmobiliaria Trébol asume el control operativo de Grupo Villalobos. Usted, su esposa y su hija quedan removidos de sus puestos administrativos con efecto inmediato. ¿Y mi yerno qué?, gritó don Armando. Rodrigo también trabaja aquí. El licenciado Vargas miró sus documentos. El señor Rodrigo Ugalde fue contratado por ustedes, no por el inversionista. Por lo tanto, su situación laboral será evaluada por la nueva administración. Pero por el momento, también queda suspendido de funciones hasta nuevo aviso. Rodrigo se levantó de la silla. Esto no puede estar pasando. Licenciado, tiene que haber una forma de arreglar esto. Podemos negociar. Podemos llegar a un acuerdo. El momento de negociar era antes de violar el contrato, señor Ugalde. Ahora solo queda cumplir las consecuencias. El notario público levantó acta de todo lo dicho. Los abogados entregaron notificaciones formales, y el contador forense informó que a partir de ese momento, todas las cuentas bancarias de Grupo Villalobos quedarían congeladas hasta que se completara la transición administrativa. Don Armando salió de esa sala roto. Cristina lloraba en silencio. Patricia intentaba llamar a alguien por teléfono, pero nadie le contestaba. Y Rodrigo me marcó 32 veces ese día. Yo no le contesté ni una sola llamada. 3 días después,
El licenciado Vargas me citó en su despacho en Puerta de Hierro. Era un edificio corporativo discreto, con oficinas amplias y vista a la ciudad. Me recibió personalmente y me llevó a una sala de juntas privada. Don Rafael, ya está todo listo. Inmobiliaria Trébol ahora tiene el 51% de Grupo Villalobos. Los Villalobos conservan el 49% restante, pero sin ninguna facultad administrativa. Usted tiene control total. ¿Y las irregularidades? Todas documentadas y presentadas ante las autoridades fiscales correspondientes. El SAT ya inició una auditoría externa a nombre de don Armando Villalobos. Si encuentran lo que nosotros encontramos, enfrentará sanciones administrativas y posiblemente penales. Pero eso ya no es nuestro problema. Nosotros cumplimos con reportar. Y Rodrigo, el licenciado Vargas dudó un momento. Su hijo técnicamente no participó en las irregularidades graves. Firmó algunos documentos, autorizó algunos gastos menores, pero nada que lo comprometa legalmente. Sin embargo, tampoco hizo nada por detenerlo. Sabía lo que estaba pasando y eligió no ver. Yo asentí despacio. Esa respuesta me dolió más que todas las traiciones juntas, porque significaba que Rodrigo no era inocente, solo era cómplice. ¿Qué quiere hacer con él, don Rafael? Esa era la pregunta que me había quitado el sueño los últimos 3 días. Quiero hablar con él, cara a cara, solo él y yo. ¿Cuándo? Ahora. El licenciado Vargas hizo una llamada. 20 minutos después, Rodrigo llegó al despacho. Traía jeans, camisa arrugada, barba de 2 días sin rasurar. Se veía acabado. Cuando entró a la sala de juntas y me vio sentado ahí, se detuvo en seco. Papá, yo no dije nada, solo lo miré. El licenciado Vargas salió de la sala y cerró la puerta. Nos quedamos solos. Rodrigo se sentó frente a mí. Respiró hondo y habló con voz quebrada. Tú eres Inmobiliaria Trébol. No era una pregunta, era una confirmación. Sí, dije. Tú eres el inversionista anónimo. Sí. Tú pusiste 850 millones en la empresa de don Armando. Sí. Y ahora tú eres el dueño. Sí. Rodrigo se cubrió la cara con las manos. No lloró. Solo se quedó ahí, procesando lo que acababa de entender. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué hiciste todo esto? Yo me recargué en la silla, crucé los brazos y le dije la verdad. Porque ustedes me quitaron mi lugar, Rodrigo. Porque me trataron como un estorbo. Porque me humillaron en esa cena y me hicieron firmar documentos para despojarme de lo que construí con mi vida. Porque don Armando, Patricia, tu suegra y tú decidieron que yo ya no servía para nada. Y porque necesitaba que aprendieras una lección que nunca te enseñé cuando eras niño. ¿Qué lección? Que el poder no se regala, se gana. Y que la familia no es quien comparte tu sangre, es quien respeta lo que eres. Rodrigo levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Papá, yo no sabía todo lo que don Armando estaba haciendo. Te lo juro. Yo no sabía de los desvíos, de las facturas falsas, de las empresas fantasma. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Pero sí sabías que me estaban usando, Rodrigo. Sí sabías que me querían quitar el control de mis propios bienes. Sí sabías que esa cena no era para celebrar nada, sino para ejecutar un plan. Y aún así no dijiste nada. No me defendiste. No me preguntaste si yo estaba de acuerdo. Solo firmaste lo que te pusieron enfrente y dejaste que me trataran como basura. Rodrigo agachó la cabeza. Perdóname, papá, perdóname, yo me dejé llevar. Patricia me convenció de que era lo mejor para ti. Don Armando me hizo creer que yo estaba protegiéndote. Y yo fui un cobarde. No tuve los pantalones para defenderte. Esas palabras me llegaron hondo, porque eran ciertas y porque venían tarde. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Rodrigo? Que si me hubieras preguntado, si me hubieras hablado con honestidad, si me hubieras dicho, papá, la empresa de don Armando está en problemas y necesitamos ayuda, yo te habría ayudado, sin condiciones,
sin humillaciones, sin documentos trampa, porque eres mi hijo y porque para eso existe la familia. Pero no me diste esa oportunidad. Preferiste tratarme como un viejo inútil que estorbaba en sus planes. Rodrigo apretó los puños sobre la mesa. ¿Y ahora qué va a pasar, papá? ¿Vas a destruir a don Armando? ¿Vas a destruirme a mí? Yo me levanté de la silla, caminé hacia la ventana, miré la ciudad desde el piso 12. Don Armando va a enfrentar las consecuencias de sus actos. El SAT se va a encargar de eso. Yo no tengo que hacer nada más. Grupo Villalobos va a seguir operando, pero bajo nueva administración. Los empleados van a conservar sus trabajos. Los contratos se van a cumplir, pero los Villalobos ya no van a tomar ninguna decisión. ¿Y yo? Esa era la pregunta que yo había estado evitando desde que empezó todo esto. Me di la vuelta y lo miré directo a los ojos. Tú tienes dos opciones, Rodrigo. Opción 1. Te vas de Grupo Villalobos, renuncias hoy mismo y empiezas de cero en otro lugar, sin el apellido Villalobos protegiéndote, sin don Armando abriéndote puertas y sin Patricia diciéndote qué pensar. Aprendes a pararte solo, como yo lo hice, como tu abuelo lo hizo, como debiste haberlo hecho desde el principio. Rodrigo tragó saliva. ¿Y la opción 2? Te quedas en Grupo Villalobos, pero trabajando para mí, no como gerente, no como familia, como empleado, desde abajo, demostrándome que puedes ser leal, honesto y capaz. Y cuando yo vea que recuperaste la dignidad que perdiste, ahí veremos si puedes subir de puesto. Rodrigo me miró con una mezcla de dolor, vergüenza y algo que parecía esperanza. ¿Me estás dando otra oportunidad? Te estoy dando la oportunidad de ganarte tu lugar, nada más y nada menos. Hubo un silencio largo. Rodrigo respiró hondo, se limpió los ojos y asintió. Acepto la opción 2, papá. Quiero quedarme. Quiero demostrarte que puedo ser mejor. Yo no le dije que lo perdonaba, porque no lo había perdonado. Todavía no. Pero sí le di la mano, y él la estrechó con fuerza. Mañana a las 8 de la mañana te presentas en las oficinas, le reportas al nuevo gerente de operaciones, y haces lo que te digan, sin protestar, sin pedir privilegios. ¿Entendido? Entendido. Salí del despacho, bajé al estacionamiento, subí a mi Toyota, y mientras manejaba de regreso a Chapalita, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señor Ugalde? Sí, con él. Le habla el licenciado Montero, del despacho jurídico de don Armando Villalobos. Mi cliente quiere reunirse con usted para llegar a un acuerdo. Sonreí. Dígale a su cliente que ya no hay acuerdos posibles, que debió pensar en eso antes de intentar robarme mi dignidad. Y colgué. Pasaron 2 semanas desde aquella reunión con Rodrigo en el despacho del licenciado Vargas. 2 semanas en las que Grupo Villalobos cambió por completo. Contraté a un director general externo con 20 años de experiencia en empresas constructoras. Reorganicé los departamentos. Despedí a todos los familiares y amigos de don Armando que cobraban sin trabajar. Y reactivé el proyecto de Zapopan con capital limpio y permisos en regla. Don Armando intentó negociar 3 veces. Mandó abogados, intermediarios, hasta al padre de su parroquia. Todos con el mismo mensaje: que le diera una oportunidad, que le permitiera conservar algo de dignidad, que no lo destruyera públicamente. Yo les dije a todos lo mismo, que las consecuencias no las puse yo, las puso él cuando decidió robar. El SAT terminó la auditoría y le aplicó multas millonarias. Tuvo que vender su casa de Zapopan para pagarlas, y su nombre quedó manchado en todos los círculos empresariales de Guadalajara. Patricia se divorció de Rodrigo 4 meses después. No hubo escándalo, solo papeles firmados y silencio. Ella se fue a vivir a Monterrey con su familia. Rodrigo se quedó en Guadalajara, trabajando en Grupo Villalobos desde un puesto operativo. Llega a las 7 de la mañana. Se queda hasta las 7 de la noche. No pide favores, no presume apellido, solo trabaja,
Cenamos juntos cada 15 días. Al principio las conversaciones eran incómodas, llenas de silencios pesados y miradas que no se sostenían. Pero poco a poco, semana a semana, empezó a aparecer algo que no había visto en años. Mi hijo real. No el que los Villalobos moldearon, el que yo crié. Hace un mes me preguntó si algún día podría perdonarlo. Yo le dije que el perdón no se pide, se gana, y que él iba por buen camino. Anoche cené solo en mi casa de Chapalita. Preparé un corte asado, abrí una copa de vino tinto y me senté en la terraza a ver el atardecer. Y por primera vez en muchos años, sentí paz, porque recuperé algo que había perdido, mi lugar. No el lugar en una mesa, no el lugar en una empresa, el lugar como hombre que construyó su vida con esfuerzo, que tomó decisiones difíciles y que no se dejó vencer por quienes quisieron verlo caer. Si estás escuchando esta historia y eres padre, si eres madre, si eres alguien que trabajó toda la vida y ahora te tratan como estorbo, quiero que sepas algo. Tu dignidad no se negocia. Tu patrimonio no es botín de guerra. Y tu familia no tiene derecho a despojarte de lo que construiste solo porque creen que ya no sirves. Defiéndete, planea, actúa en silencio. Y cuando llegue el momento, ejecuta con precisión, porque la mejor venganza no es la que grita, es la que reconstruye. Déjame en los comentarios qué opinas de esta historia. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, compártela, porque necesitamos que los adultos mayores sepan que no están solos y que todavía tienen poder. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca subestimes a un hombre que construyó un imperio en silencio, porque ese hombre también sabe cómo defenderlo.